Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. El día de hoy, con este episodio, terminamos nuestra primera temporada y para eso tenemos a un invitado muy especial. Él es el médico veterinario David Zárate. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángelo. Muchísimas gracias por la invitación, por contemplarme aquí en tu podcast y pues emocionado. Muy bien, David. Pues vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de cómo llevaste el hospital veterinario a una ciudad pequeña, cuáles son esos retos y del área de ortopedia, que es a lo que te dedicas. Si quieres, empezamos. Platícanos cuál es tu hospital, qué hospital fundaste. Ok, mira, pues nuestro hospital se llama Hospital Veterinario Centro Veterinario de Costa Sur. Eh, pues es un hospital que ha crecido relativamente, pues para nosotros rápido, sobre todo por la zona en donde nos encontramos. Como lo mencionas, es una ciudad pequeña, entonces, bueno, nos ha tocado picar piedra para llegar hasta donde estamos. No ha sido nada fácil. Claro que el proceso ha sido muy emocionante y pues bueno, con estos ya casi 6 años, súper motivados a seguir creciendo. Muy bien, ya son 6 años, ya son muchos. Ya parecen pocos o se pasa más bien demasiado rápido. Muy bien, te voy a hacer algunas preguntas personales antes de entrar en tema. ¿Vale? ¿De dónde eres? ¿Dónde está este hospital? Está en Autlán de Navarro, Jalisco. Yo creo que estamos como a 2 horas y media de aquí de Guadalajara. Es una ciudad relativamente pequeña. Digo, para muchos podrá ser quizá un pueblo. Nosotros los autlenses, pues para nosotros es una ciudad. Ya hay Cinépolis, así que ya podemos decir que es ciudad, güey. Ok. Pero estamos en un punto, siento, muy estratégico en la región, en donde afortunadamente, pues tenemos como el apoyo o la incidencia también de pacientes de lugares que están cerca, que también son, pues, comunidades más pequeñas, pero que al final de cuentas aportan, pues, también Ok. a nuestra ciudad. Sí, que ya no tienen que ir a ciudades grandes, ya van primero a Outland, digamos. Exactamente, ya estamos como que en ese vértice, en ese cruce, donde pues a lo mejor ya se pueden ahorrar un poco más el ir a un lugar más grande, pero más retirado, más Ok. costoso. Y no sé si has pensado, pero ¿quién es David Zárate? ¿Quién eres Híjole, en no general? me esperé esa pregunta. Pues mira, ya hablando de mí, pues en Ujú. primera persona, ya no como médico, si así lo vemos, yo siempre he sido una persona que me caracterizo por ser muy soñador. Tengo demasiada imaginación, demasiadas metas, siempre estoy pensando en qué quiero hacer, qué quiero lograr, cómo me veo. Para mí esa pregunta de cómo te ves en 10 años, yo ya me la hice como 1000 veces antes de que me la preguntaran. Entonces, eso creo que también me ha ayudado ya, aunándolo al tema de como veterinario y el proyecto del hospital, porque siempre he sido muy ambicioso en el buen sentido. Entonces, siempre he sido muy fuerte, siempre trato de ver las cosas de manera positiva. Claro, esto parece muy bonito, ¿no? Pero tampoco es tan perfecto. Todos tenemos también defectos. eh, pero al final de cuentas, yo creo que las cosas que más me caracterizan es ser muy soñador y muy terco con las cosas que quiero. Muy bien, David. ¿En dónde estudiaste? Estuve en el Centro Universitario del Sur, en CUSUR, en Ciudad Guzmán. Ok. Ahí cursé la carrera de medicina veterinaria. Es raro hacerte esta pregunta Ya sé. porque a los que no sepan, fuimos compañeros de generación. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento decidiste especializarte en ortopedia? ¿Cuál fue ese momento que marcó el antes y el después? Es una historia larga, a ver si no me como todo el tiempo con esto, pero siempre es muy padre contarla. Digo, de repente entre colegas o cuando tenemos, por ejemplo, alumnos en el hospital que nos juntamos y platicamos extra trabajo, casi siempre surge esta pregunta. Y bueno, pues mira, todo comenzó antes de entrar a la carrera. Yo tengo un tío hermano de mi papá, que es veterinario, al cual le agradezco pues demasiado todo el apoyo que me brindó el tiempo que estuve con él practicando. Justo por él decidí estudiar veterinaria. En la familia pues tenemos un rancho, tenemos ganado en donde siempre me involucré en las labores con mi tío, pero al final, como te digo, en Autlán pues es una ciudad relativamente pequeña. En esos años
el tema de la medicina de pequeñas especies quizá no estaba tan desarrollada, pero pues él era como el médico que más atendía esta área. Entonces, siempre estuve pegado a él y mucho tiempo, pues obviamente me tocó ver pacientes de todo tipo, pero me marcó mucho siempre cuando llegaba un paciente fracturado y que los manejos eran pues muy básicos en la gran mayoría de las ocasiones, pues muchas veces al ser una fractura muy compleja, que la veíamos, o sea, no, en realidad no veíamos la fractura porque pues a veces ni para rayos X, pero era muy evidente, ¿no? Entonces, muchas veces los propietarios pues decidían no hacer nada, el desenlace pues muchas veces era fatal y pues a mí eso me causaba mucha impotencia. Desde ahí tuve la espinita de querer hacer algo más por esos pacientes. La verdad es de que nunca pensé quizá en algún momento en regresar a Autlán porque bueno, después, continuando la historia, me fui a otros lugares, a ciudades grandes, pero ya estando estudiando, yo seguía practicando con mi tío y a la vez trataba siempre de asistir a algún hospital en Ciudad Guzmán con algún médico. También cuando llego a una de las clínicas donde estuve practicando ahí de chismoso, el doctor hacía ortopedia, hace todavía, al cual también le agradezco mucho. Y bueno, ya como que ya empezaba a ver que sí se podían hacer cosas, o sea, que sí se podían corregir las fracturas. Empezaba a ver cómo lo hacía y para mí el ver un taladro y escuchar el ruido y ver los implantes y, no hombre, para mí era como, pues no sé, me motivaba mucho a yo algún día hacer eso. Entonces, a partir de ahí, pues no solté la línea, o sea, siempre me fui por lo mismo, siempre me llamaba la atención ortopedia. Empecé a ir poco a poco a congresos y me metí a las pláticas. De ahí pues me voy a Monterrey, mis prácticas profesionales, con el doctor Carlos Martínez, el cual también le agradezco demasiado. Justo pues estamos en un congreso y ahí estoy con él. De repente, pues recordamos, ¿no? El tiempo que estuve allá y cómo también llegué a ver un nivel muy alto en la traumatología y supe hasta dónde se podía llegar y pues bueno, ya de ahí no solté esta rama que es tan apasionante. Muy bien, entonces digamos, siempre lo supiste. Solamente no sabías, o sea, claro, digo, certeza. Sí, o sea, siempre lo tuve como ahí, ¿no? Así como en el cajón. Pero cuando empiezas a estudiar, pues bueno, sabemos que hay demasiadas cosas que pueden como desviarte un poco la atención, no en el mal sentido, pero pues que de repente dices, ¿y sí será lo mío o no? ¿O en qué momento? O bueno, me gusta, pero no sé cómo lo voy a desarrollar. Entonces, ya conforme fui avanzando pues en la carrera, llegó un momento donde ya estaba muy convencido, aún sin salir todavía, por ahí como en sexto, séptimo semestre. O sea, yo ya sabía que quería dedicarme a clínica de pequeñas especies, pero sobre todo la traumatología de ortopedia, sí. ¿Y qué fue lo que te motivó a regresar a Autlán y poner un hospital? Mira, yo siempre dije que no iba a regresar, porque como estuve, o sea, ya en Guzmán ya veía que había cosas que en Autlán no se hacían. Y de ahí me voy a Monterrey, al Hospital Sierra Madre, donde está, pues, en una zona geográfica o estratégica donde la economía es muy buena y donde tienen un nivel muy alto y pues te dejan, ¿no? O sea, te dejan trabajar muy bien. Sí. Entonces, yo iba, pues, pensando en que regresar a Autlán quizá iba a ser muy complicado, ¿no? Quizá yo ya me veía trabajando en algún hospital, ya sea en Monterrey, en Guadalajara. De Monterrey regreso a Guadalajara a trabajar en otro hospital. Entonces yo ya veía más lejano el tema de regresar a Autlán, ¿no? Nunca estuvo en mis planes. Mi papá siempre me decía, vente para acá, pues es un buen mercado, a lo mejor no se hace aquí todavía lo que tú quieres hacer, es una buena oportunidad. Pero pues yo decía, no, hombre, digo, me pongo siempre en el lugar del propietario. Digo, esto no es una charla directamente como para los médicos, es muy general. Entonces, yo sé que a lo mejor iba a ser complicado que ellos de repente escucharan presupuestos, que ya hablaremos de eso, que involucran costos, implantes y demás. Entonces,
pues yo no veía muy factible eso de regresarme. Azares del destino, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Exactamente. Y de repente ya estaba en Autlán y pues bueno, de ahí la historia continuó. Y pues afortunadamente estamos bien. Digo, sí fue muy complicado, pero hubo muchas cosas trasfondo que a lo mejor mucha gente no conoce o no sabe. Y sí, para mí era complicado, o sea, muy, muy complejo, pero bien. Todo. ¿Fue difícil ese primer contacto del cliente al hospital? O sea, porque tú llegaste con nuevas ideas, llegaste a hacer un hospital y a hacer las cosas diferente a lo que se estaba haciendo. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa educación? Supongo porque ese cliente ya había ido a otra clínica donde quizás le decían la única solución es esta, Claro. cuando había otras soluciones. ¿Cómo fue ese primer contacto con la gente? Bueno, pues aquí va la parte 2, entonces, de lo que te venía contando. Sí, lo voy a contar. Que o sea, te tengo que platicar esto para que se pueda entender la respuesta a esa pregunta. Y es que cuando regreso a Autlán, yo no sabía por dónde empezar, ¿no? O sea, sí estaba mi tío, pero en realidad no es como que él me estuviera ofreciendo el trabajo y yo tampoco era como que me iba... O sea, yo tenía que hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Entonces de repente surge una oportunidad de hacer clínica, que a bajo costo, un tema del gobierno, del ayuntamiento, querían hacer como, pues no sé cómo se puede decir, como una clínica pública. Ok. Entonces dije, bueno, estrategia, por aquí puedo comenzar, puedo darme a conocer, y empezar a hacer las cosas por mí mismo. Pero bueno, yo ya traía la escuela de haber estado en hospitales grandes y, no, hombre, cuando me dicen dónde va a ser la clínica, digo, pues ni modo, abajo de un escenario en un jardín o en una plaza, como lo conocen a veces en los lugares pequeños, en unos baños públicos, había como unos camerinos. Ok. Y me dicen, no, pues aquí. Ya me imaginarás, yo con mi quirúrgico, mi bata, mi esteto y mis cosas, abajo en los baños públicos, y pues tuve que acomodar. Dije, siempre fue de que, o sea, por más humilde, pequeño, como sea el lugar donde voy a estar, tengo que hacer las cosas bien. Y pues ya verás, yo tenía mi mesita, acomodada, ponía que una plantita, que la mesa de exploración, limpiando. Yo siempre cuento que a veces hasta los sábados había tianguis y la señora que estaba en los baños públicos pues tenía más flujo de gente y ganaba más que nosotros ahí, pero bueno, ahí empezamos y todo, o sea, siempre se empieza por algo. Sí, y yo sí puedo decir que empezamos desde muy abajo, a pesar de haber estado en lugares muy, muy top, pero de todo se aprende y todo es bueno y todo es parte de forjar lo que en algún momento vas a desarrollar. Entonces, estando ahí, empezamos a tener ese primer contacto con propietarios, independientemente de quién fuera o como sea. Nosotros, y digo nosotros porque estuvo un compañero también conmigo ahí, nunca perdimos como que ese profesionalismo, a pesar de ser algo muy económico porque pues era público. Nosotros de todas maneras nos aventábamos nuestro speech de una buena consulta, de empezar a educar a la gente, a los nuevos manejos, a nuevas alternativas de tratamiento, a empezar a quitar esos tabús que se tienen normalmente en una ciudad pequeña, y a partir de ahí pues se empiezan a dar cuenta que hay chavos que están ya comenzando, que hay una nueva generación de médicos que quieren hacer las cosas bien. Y claro, eso que es picar piedra, es complejo empezar a cambiar la mentalidad de mucha gente. No digo de toda, porque claro que siempre hay personas que a lo mejor ya tienen una cultura diferente, pero en su mayoría, pues claro que hay que cambiar ese chip. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a dar a conocer. Después de esto, empezamos a hacer cirugía. Ahí hicimos la primera cirugía de traumatología. Quiero pensar yo que fue la primera, porque pues sabía yo que no se realizaba. La hicimos, era una fractura, me acuerdo bien, era de cuerpo de ilion en cadera. Con lo que tuvimos, era una señora, fíjate, siempre la vida te pone las cosas por algo. Yo siempre lo he dicho, soy muy creyente de eso. Y yo siempre he tenido como memoria fotográfica. Entonces, yo veía todas las cirugías y a pesar de que no me dejaban a veces meter ni un dedo, todo lo traía ya grabado. Entonces nada más estaba esperando como el momento de poderlo hacer yo.
Pero claro, para traumatología, digo, ya lo hablaremos, pero se necesita muchas cosas, pues con lo que tuviéramos. Al final de cuentas era darle un beneficio a la mascota, un beneficio para nosotros como práctica, y al final le fue muy bien. Se dieron unas condiciones, ya se imaginarán, si ya mencioné baños públicos y todo esto, bueno, como se pudo, con lo que se tuvo. Afortunadamente todo salió bien, la perrita caminó, y pues bueno, como dicen, en Pueblo Chico todo, o sea, así como las cosas buenas corren y que las malas más rápido, pues empezó a correr la voz de que ya estábamos haciendo cirugía para corregir fracturas, y eso nos empezó a dar la oportunidad de trabajar en esta área hasta que, pues bueno, solo empezó a caminar todo el proyecto. Muy bien. ¿Y en qué momento ya te independizaste? Ya dijiste hasta aquí y ya voy con lo mío. Pues bueno, gracias a eso que te comento empezamos a tener más flujo de trabajo, empezamos a operar más y pues tuve que decir adiós a los baños públicos y buscar un lugar un poco pues más decente, más limpio. Sabemos que hablando de medicina y sobre todo de cirugía y sobre todo de traumatología, pues hay que cuidar mucho las condiciones en las que trabajamos. Entonces empecé a buscar un local. Yo en realidad quería este local para hacer cirugía, para poder continuar haciendo las cosas de mejor manera, no tanto buscando el proyecto de una clínica, pero pues tú sabes, una cosa llama a otra, y empezando a hacer cirugía, pues empecé a ver que también pues podíamos empezar con el tema de la clínica, y a partir de ahí, o sea, encontramos el lugar, nos adecuamos y pues ahí comenzamos a trabajar. Tú buscabas tener como tu quirófano aparte nada más en ese momento. Sí, exactamente, o sea, porque yo siempre era cirugía y nada más. Ok. Entonces lo busqué como con ese sentido, pero al encontrar el lugar vi que se adecuaba muy bien como para dar consulta, quizá hospitalizar, digo, 1 o 2 pacientes, una pequeña área comercial, una recepción pequeña, pero dije, bueno, esto ya va tomando forma. Entonces yo pues ya estaba como encariñándome un poco más con el proyecto, con estar en Outland. Empecé pues a sondear, quieras o no, el mercado, y me empecé a dar cuenta que en realidad el servicio de buena calidad, de una medicina pues innovadora, sí era algo que la sociedad requería, pero que nadie lo ofrecía en ese momento. Así pues, ¿no? Actualmente ya hay varios colegas en Outland que están trabajando de la misma manera, que son jóvenes, que traen nuevas ideas, que es lo que todos agradecemos. Al final de cuentas, todo lo bueno aporta siempre. Y pues así fue como comenzamos, fue como empecé a ver que sí podíamos hacer las cosas, quizá no de la misma manera a lo mejor en las que ya las hacemos hoy, pero ya se abría como esa puerta, ¿no? De que sí se podía trabajar y podíamos apostar por un proyecto más grande. ¿En ese momento o en qué momento ya se llamó Centro Veterinario Costa Sur? Desde el momento en que... ¿O tú cómo consideras dónde nació Centro? O sea, ¿desde los baños o cuando te mudas? No, en cuanto me mudo, me acuerdo que me dan las llaves del local y llevo unas cositas que tenía, unas mesitas, una silla, y me acuerdo que el primer día que fui a sentarme, porque no era como que había abierto, no era una inauguración, simplemente dije, pues, quiero ir a mi clínica, y me siento igual con mi quirúrgico, mi bata en la mesita, pongo mi compu y me acuerdo, una libreta, y en ese momento, pues comienza la rata. ¿Y cómo nos vamos a llamar? ¿Cuál es o sea, cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Qué quiero para mi hospital? En ese momento, pues una clínica, pero yo siempre tenía en la cabeza un hospital en algún momento. Y ahí empecé a reunir ideas, a pensar cómo se podía llamar, y desde ahí, ahí sentado. Y ya van 6 años de eso. Ya 6 años. Muy bien, Doc. Pues vamos a entrar a materia de ortopedia. Te voy a hacer algunas preguntas que muy comúnmente me hacen a mí, o dudas que he visto también por internet. La primera sería, ¿qué tengo que hacer yo como propietario si sé que mi perro se fractura? Como decías, obviamente no tenemos rayos X en los ojos, pero sí es muy evidente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer o qué tengo que hacer camino al veterinario? Sobre todo eso, creo que ahí nace la respuesta, o ahí se centra la respuesta. Muchas veces, como propietarios, cuando nuestra mascota tiene un accidente, como lo dices, ¿no? A lo mejor el propietario no sabe que está fracturado, pero cualquier situación
de trauma o de emergencia, creo que lo más importante es lo antes posible acudir a atención médica. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, hasta cierto punto, en realidad una fractura no es tanto o no se considera tanto como una emergencia. En realidad no pone en ese momento en riesgo la vida del paciente. Más sin embargo, hay otros factores que sí lo son. Entonces, si yo te dijera, pues no sé, si es expuesta, hay que lavar, si se puede en casa, pues con agua o algo para quitarlo, con lo contaminado, o tratar de inmovilizar con algo. Ese tiempo es tiempo perdido para que la mascota en realidad pueda llegar a una atención médica por alguna razón o por algún factor que sí esté poniendo en riesgo en ese momento a la mascota, no sé, un neumotórax o algo más complejo. Entonces, independientemente de todo, si tú notas que es muy evidente que se fracturó o que un coche lo pisó, pues bueno, hay que acudir lo antes posible, mejor atención médica, y ya los profesionales se encargarán de todo lo demás. En realidad no hay mucho que hacer. Siempre se pide, claro, que lo antes posible inmovilizar, porque muy seguramente no se va a operar en ese momento. Como te digo, no es una emergencia, una fractura, pero pues muchas veces el propietario, o sea, no se lo vas a pedir al propietario que le inmovilice. Entonces, claro, llevarlo con cuidado, tratar de que el miembro que posiblemente está afectado pues no esté suelto, no esté caído, tratar de sostenerlo y estar en un lugar lo más acolchado posible en el traslado hacia la atención médica. Muy bien, también importante es el cuidado, ¿no? Porque obviamente al paciente le duele y tú como propietario pues te puede morder. Sí, exactamente. Sí, pues esto es el manejo, vaya. Entonces, claro, la mascota en ese momento pues se siente vulnerable, siente dolor. El manejo es muy importante. Digo, no, a lo mejor en todas las situaciones, muchos pacientes sabemos que en la parte veterinaria, pues el animal, en este caso la mascota, no se comporta igual que un humano. Sí, claro. Son más resistentes, por decirlo de un modo vulgar, tienen más tolerancia al dolor. Entonces, a veces puede llegar un paciente al hospital fracturado, en 3 patas caminando y moviéndote la cola como si nada. Sí. Entonces, es muy relativo, pero sí es importante. Muy bien. También otra cosa importante es siempre, obviamente, tomar radiografías, porque por más que vayas con un médico, que me pasaba, y el médico les decía, no está fracturado. Le daban analgésicos, todo, por lo que dices, por la tolerancia al dolor, el paciente aparentemente estaba bien. Al tiempo claudicaba, regresaba, tomamos radiografías y ya había pues una mala, ¿cómo se dice? Una mala unión. Una mala unión, exactamente. Entonces, como propietarios es importante descartar sí o sí que tengamos alguna radiografía. No entiendo por qué, y esto es personal, no sé si te ha pasado. Muchas veces tú los mandas por ejemplo, si no tienes equipo de rayos X, me le tomas radiografías de, no sé, de húmero o de fémur. Y muchas veces el clínico se puede equivocar, porque tú sabes que si claudica de un lado, sí, no es ese lado, puede ser el otro. O sea, muchas veces como médicos, si tenemos equipo de rayos X, no nos cuesta nada tomarle al otro para descartarlo. Sí, exactamente. Hay muchos detalles que no se tienen que pasar por alto. Exactamente. Que no tenemos que suponer. Exacto. Lo mejor que podemos hacer, pues, es hacer el mejor diagnóstico posible, como lo dices. O sea, en realidad, hablando de rayos X, pues no nos cuesta nada. Y aparte de todo, sabemos que las proyecciones tienen que ser las adecuadas. Hay muchas proyecciones que en una vista estás viendo algo y la cambias y es algo totalmente distinto, o omites ciertas cosas. Un ejemplo muy claro es de que llegó un paciente a lo mejor fracturado de tibia, ¿no? Evidentemente lo es y dices, o hasta el mismo propietario te dice, pues aquí está de aquí se fractura y le veo suelto, y tú como clínico lo ves y dices, ok, es la tibia, y luego quieres ir a tomar rayos X para empezar antes que otra cosa. Ese es otro tema, pero te vas luego a rayos X y vale, ¿no? De rayos X de tibia, sus 2 proyecciones, listo, ya estás casi dando presupuesto para la cirugía y nunca te diste cuenta que a lo mejor también tenía una luxación coxofemoral. Sí, o es muy común. El tórax o algo, o sea, sí, te enfocas en el problema, pero como lo dices,
También los propietarios muchas veces no entienden que sí es una fractura, pero no es una urgencia. Tienes que hacer un examen físico general y ver si el trauma no ocasionó algo que sí pueda, pues ahora sí que comprometer la vida del paciente en 24, 48 horas. Sobre todo eso, porque justo lo que hablábamos, o sea, porque a lo mejor muchos se habrán quedado con algo de por qué una fractura no es una emergencia, ¿no? A los ojos del propietario, y me considero, pues obviamente uno de ellos, lo más aparatoso va a ser ver a tu mascota fracturada, ¿no? O que no se puede levantar o que no puede bajar una patita para apoyar. Pero en realidad hay otras cosas más que sí ponen en riesgo la vida. Entonces, hay muchas que no se manifiestan en ese momento, sino es hasta que llegan muy probablemente al hospital. Entonces, una mascota para que sea candidato a una reducción de fractura, primero se tienen que hacer ciertos pasos antes de, porque pues de nada sirve que ese paciente en ese momento tenga algún proceso que sí ponga en riesgo su salud y nos vamos a la cirugía y pues ahí ocurre algo fatal. Entonces, al final el hueso se puede corregir, tiene su tiempo, claro, o sea, no te voy a decir que puede esperarse 2 semanas o un mes, sí tiene que ser lo antes posible, siempre lo antes posible va a ser que para nosotros como cirujanos sea más fácil poder reducir la fractura y sobre todo el pronóstico que va a tener esta misma, ¿no? Sí, a mí me tocaba mucho ver pacientes súper inflamados, porque tú sabes que si no los llevan pronto o depende del pacientito, se inflamaban. Así es. Y la gente ya, oye, ¿por qué no entra hoy? ¿Por qué no entra hoy? Pues está en una jaula que le está dando, digamos, muy poco movimiento para tenerlo cuidado. Está con analgésicos, está con desinflamatorios, ese tejido desinflama y tú como cirujano entras con mayor confianza y al paciente le va a ir mejor. Totalmente. Muy bien, Doc. Doc, bueno, ya lo mencionamos un poquito, pero ¿por qué es tan cara para el propietario la cirugía ortopédica? Mira, quizá el término caro yo lo pondría más como algo muy relativo. Sí. En realidad es lo que cuesta una cirugía. Claro que hay diferentes escenarios en los que se puede hacer una cirugía de traumatología, pero al final todo conlleva un costo. Sabemos que son cirugías de especialidad que involucran materiales que estos generan un costo, como lo son los implantes, el material quirúrgico necesario, el instrumental que se necesita para hacer traumatología, pues es muy específico para esta área. Y todo tiene su costo. Sabemos que en medicina veterinaria, digo, no me dejarán mentir todos los colegas que nos dedicamos a la parte clínica, independientemente del área, todo tiene su costo. Sí. Y no son costos bajos. O sea, sabemos que desde el simple hecho de tener un equipo de anestesia inhalada involucra un costo, el tener un quirófano adaptado, el usar toda la vestimenta adecuada, el tener algo en que esterilizar nuestro material. Y si le sigo, aquí me voy a agarrar un ratito diciéndote todo lo que se necesita. Muchas veces esto el propietario a lo mejor no lo ve. O para muchos propietarios muy probablemente es demasiado a la hora que le mencionas el costo, el simple hecho de enderezar un hueso. Sí, sí, sí. Pero claro que, como te comento, las condiciones en las que se hacen las cirugías, sobre todo traumatología, pues tienen que ser las más adecuadas posibles. Los implantes, pues sabemos, existen implantes de acero inoxidable o acero quirúrgico, de titanio, el taladro que usamos y todo el instrumental para la estabilización de la fractura. Entonces, todo esto va correlacionado al costo. Y claro, entre mejores condiciones tengas, entre mejor material y sobre todo, y no menos importante, la preparación que tengas como médico, eso es lo que cuesta una cirugía. Claro, pueden resolver una fractura con un costo por mitad de lo que se puede dar, pero ya se imaginarán quizás las condiciones. Es imposible a veces reducir los costos porque tú sabes lo que cuesta y porque tú sabes que lo que vas a hacer es lo mejor que puedes hacer por el paciente. Y siendo siempre muy honestos y con ética profesional, pues tú sabes que lo que vas a hacer te ha costado preparación y que lo que estás haciendo lo estás haciendo a muy buen nivel. Entonces, en realidad el costo, por eso digo que es relativo. Claro que nos podemos encontrar cirugías de trauma mucho más baratas. No estoy mencionando costos, pero bueno,
es eso, ¿no? Si somos responsables de nuestra mascota, y regreso al tema de la cultura Sí. y de todo esto que estamos platicando, pues sabemos que lo bueno cuesta y deja tú lo bueno, lo que se necesita para hacer las cosas bien. Muy bien, Doc. Doc, otra pregunta importante es, obviamente no solo resuelven fracturas, un ortopedista, también tenemos problema en los ligamentos. ¿A los pacientes, a los perros o gatos también se les rompen los ligamentos como a las personas? Sí, aquí es donde entramos ya más en el tema de la ortopedia, ¿no? No es lo mismo traumatología y ortopedia, esto pues dirigido a todos los propietarios o a las personas que verán este podcast, a lo mejor que no están tan relacionadas con estos temas. En la ortopedia pues tratamos las enfermedades, ¿no? Entonces, que involucra lo que es todo el sistema musculoesquelético. Y claro, el tema de los ligamentos es un tema bien importante, sobre todo en la actualidad, es algo que vemos demasiado, sobre todo la ruptura del ligamento craneal cruzado en la rodilla. Ese es como el paciente que más vemos que se le rompe el ligamento, es este. Al final de cuentas, esta es una enfermedad. Entonces, si hay gran diferencia con los humanos, quizá en el tema específico de la ruptura del ligamento craneal cruzado, por distintos factores. No me voy a meter mucho a la parte clínica, pero un ejemplo muy básico y muy fácil de entender es, por ejemplo, cómo caminamos nosotros los humanos, o sea, la nivelación que tenemos a la hora de pisar es más recta en cuanto a las fuerzas de carga que tienen las extremidades, en este caso lo que soporta la rodilla o la articulación de la rodilla. A diferencia del perro, es muy claro ver cómo el perro tiene un poco más de angulación a la hora de pisar y este ligamento está sometido a más fuerzas. Entonces, al ser una enfermedad, no tanto una ruptura traumática del ligamento, muchos pensarán que se rompe, así como los futbolistas, ¿no? Okay. Por una fuerza que se ejerce en ese momento excesiva. No, en este caso a los perros se les rompe más el ligamento cuando ya está muy debilitado, porque esto es una enfermedad degenerativa que, valga la redundancia, va debilitando las fibras del ligamento hasta que por estar caminando o jugando se rompe. Entonces sí llega a pasar. ¿Es más común en razas grandes o razas pequeñas? ¿Es general? En realidad lo vemos más quizá en razas pequeñas, pero puede llegarte igual un Terranova con el ligamento craneal cruzado roto. Okay. ¿Y cómo lo diagnosticamos si esto no se ve? Exactamente. Justo es algo que, y sobre todo en donde estamos, se nos ha complicado un poquito más el que nos crean algo que el propietario no está viendo. O sea, es lo que platicamos, ¿no? O sea, una fractura la ven, o ven que no apoya la patita y está toda flácida, y es una fractura. Le enseñan la radiografía y la ven y, no, hombre, hay que resolverla, ¿no? Es más sencillo hablar ese tema con un propietario que decirle, tiene el ligamento cruzado roto y no lo ve en la radiografía y hay que explicarle todo el proceso de esta patología. Entonces, pues bueno, nosotros como clínicos nos toca la parte de hacer un examen ortopédico correcto, en donde hay algunas pruebas de cajón que realizamos para comprobar esta inestabilidad articular con ciertos desplazamientos y, claro, la toma radiográfica siempre es importante. Con todo esto, pues bueno, comentárselo y hacérselo saber al propietario de la forma más clara posible para que podamos proseguir con las alternativas de tratamiento. Ok, en un mundo ideal lo someterías a resonancia, ¿no? Para confirmar. Sí, claro, es una buena alternativa para poder confirmar, pero cuando, digo, sin meternos tanto a la parte clínica, cuando recibes un paciente con una sospecha, sí. Claro, ¿no? Normalmente llegan con una claudicación, no es tanto que lleguen hablando más coloquialmente con la patita levantada o en tres patitas. Lo que tienes que hacer es un examen ortopédico, hay que hacer ciertas pruebas de cajón. Cuando es muy reciente esta lesión, es más fácil hacer un desplazamiento. Sabemos que el ligamento cruzado, pues bueno, evita ciertos movimientos, por ejemplo, rotacionales, o sea, entonces a la hora que se rompe hay una articulación inestable y al hacer tu cierto movimiento de la tibia con relación con la parte distal del fémur, con los cóndilos, pues se desplaza totalmente y es algo que hasta el mismo propietario puede ver y saber que algo no está bien ahí. Y si lo comparamos con el miembro contralateral, pues
es más que evidente, ¿no? O sea, para nosotros es más sencillo hacerlo. Y claro, hay sus excepciones. Hay casos para diagnóstico de ruptura de ligamento más complejos, que hay que tener más preparación, que hay que hacer estudios más avanzados, por ejemplo, una ruptura crónica. Pero hablando más como con el tema del propietario, sí es complejo a lo mejor que nos entiendan o que ellos estén convencidos de que ese es el diagnóstico, pero se puede, o sea, claro que hay que hacerlo. Muy bien, Doc. Doc, y por último, en los pacientes geriatras, ¿hay dolor articular como en las personas? Totalmente. La enfermedad degenerativa articular, pues es una realidad de nuestros pacientes. Es algo que vemos en el día a día, es algo que se desarrolla, a veces a edad temprana, muchas veces lo primero en lo que pensamos cuando escuchamos una osteoartritis o dolor articular es por edad avanzada y no necesariamente se puede desarrollar en una etapa donde la mascota es joven. Ok. Y sí, es algo que sucede, lo vemos todos los días y también es algo que el propietario tiene que saber, que tiene que llegar en el momento en donde muy probablemente su mascota sufra de esto. ¿Tú recomendarías que ya en pacientes geriatras hicieran chequeos, radiografías, en algún momento ya hacer como estudios de control? Sí, claro, digo, hablando de un mundo ideal, eso sería lo más correcto, ¿no? Llegar al punto donde cada cierto tiempo se estén haciendo chequeos de todo. Claro que hay razas más predisponentes que otros a este proceso, donde hay que estar a lo mejor más al pendiente, pero aún así siempre hay que tener un control de esto. ¿Por qué? Porque va a llegar, porque va a aparecer y entre más pronto o entre más precoz sea el diagnóstico, pues obviamente el pronóstico se vuelve mejor, ¿no? Hay condiciones donde esto está muy avanzado y se vuelve muy complejo revertirlo. No revertirlo, porque en realidad el tratamiento no va enfocado a algo curativo. Sabemos que esto es degenerativo, pero le podemos dar mejor calidad de vida. Muy bien, es como, yo recuerdo mucho, no sé si tú también, el X-Ray, cuando salió, que era, salían viejitos, te duelen los huesos, hay que dar X-Ray, supongo que hay medicamentos, bueno, no supongo, sé que hay medicamentos que también nos ayudan desde lubricar, desde controlar el dolor, y ahora el nuevo medicamento que está curando, ¿qué es lo que cura? Pues es sobre todo el dolor. O sea, es sobre todo controlar el dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Ok. Pero sí, definitivamente tenemos a la mano siempre en el botiquín herramientas, medicamentos, vaya, pues, para el control de esta enfermedad. Es un tema amplio hablar de osteoartritis, es un tema que se puede volver un poco controversial en cuanto al uso de ciertos medicamentos y protocolos, sobre todo, pero existe y se tiene que implementar, vaya, o sea, el tratamiento conservador, en este caso a base de medicamentos y sobre todo la rehabilitación y terapia física, pues es algo que se implementa en este tipo de pacientes, a menos que sea un caso muy específico, por ejemplo, hablando de displasia de cadera, un paciente con una artrosis muy avanzada, donde sea un candidato para un reemplazo total de cadera, por ejemplo. Muy bien, Doc. Doc, para terminar, para la gente que no te conoce, y gracias por permitirme hacerte esta pregunta. Bueno, tuviste un accidente hace poco, bueno, relativamente hace poco, Sí. donde perdiste parte de tu brazo izquierdo. En lo profesional, ¿cómo fue este primer pensamiento o choque al saber que perdías el brazo? ¿Qué pensaste? Mira, no ha sido nada fácil, aunque parezca. Digo, la gente que es muy cercana a mí me lo hace ver como que lo he hecho muy fácil, ¿no? En realidad, complicado. De hecho, o sea, por ejemplo, ahorita que me haces la pregunta, como que regreso el cassette y sigo viviendo ese momento y es bueno. O sea, es algo que tengo que seguir digiriendo y haciéndolo muy parte de mí. Pero sobre todo en la parte profesional, justo fue lo primero que me pasó por la cabeza cuando sucedió este accidente. Sobre todo porque, pues siempre, como lo he mencionado desde un inicio en la charla, el tema de la cirugía para mí siempre fue muy importante. Entonces sabemos que como cirujanos nuestras manos, pues es nuestra principal herramienta, ¿no?
Y sobre todo en traumatología, porque pues se necesitó, pues digo, en todo, no quiero demeritar ningún área de la cirugía, pero pues es un poco más rudo, hay que tener destreza, hay que tener pues mucho manejo de tus manos, ¿no? Hay que ponerlas a trabajar mucho. Entonces, justo cuando me pasa el accidente, lo primero que pienso es, se acabó. Eso fue lo primero. Después, pues como les mencioné, cuando me presenté, yo siempre he sido muy terco y muy soñador. Entonces empecé a tomar esta situación como algo más en mi vida, un cambio. Digo, no fue fácil empezar a pensar cómo lo iba a hacer, pero todo se fue dando. Al final siempre busco soluciones y dije, bueno, dentro de todo lo malo, lo mejor, entre comillas, es de que fue mi brazo izquierdo, ¿no? Entonces yo soy derecho y dije, de alguna manera le tengo que hacer, no podemos parar esto. Justo de hecho estoy en un punto de mi carrera donde estoy tratando de crecer un poco más, de adentrarme mucho más en mi área que es la traumatología. Entonces, pues al principio fue complicado, ¿no? Ya venía encarrerado, como por ahí dicen, y esto como que me da un pequeño frenón, pero rápido lo revertí. Entonces, al final, todo es cuestión de adaptación, como todo en la vida. Hay muchas personas a lo mejor que le pone que no les falta una extremidad, les falta quizá otra cosa. Entonces, digo, bueno, en este caso, claro, es la extremidad, pero me puedo adaptar, puedo hacer las cosas. Entonces, pues me puse a trabajar con mucha motivación. Siempre he sido muy de seguir mis objetivos. Y bueno, claro, la alternativa de poder tener en este momento una prótesis mioeléctrica que me ayude a seguir haciendo mi trabajo es algo que valoro demasiado. Tengo un equipo también médico que les agradezco infinitamente que estén siempre conmigo, apoyándome, que desde el momento en que pasó el accidente, pues no me dejaran caer, me apoyaron en todo y hasta la fecha son parte súper importante para que yo pueda seguir desarrollando pues mi trabajo. Muy bien, Doc. Doc, ¿fue difícil la adaptación? Ya hablando de la prótesis. Sí, me voy a brincar a lo mejor muchas dudas que a lo mejor puede generar el qué es tener una prótesis mioeléctrica o qué es una prótesis mioeléctrica o cómo puede ser un candidato a una prótesis así, porque hay que hacerlo. No todas las personas con una amputación pueden tener una prótesis mioeléctrica, sobre todo por el tema de las terminaciones nerviosas, musculares y demás. Yo siempre, cuando supe que iba a poder tener esta prótesis, me emocioné. Muchos dirán, o sea, sí, para mí se me hizo muy emocionante poder saber que iba a poder regresar a trabajar. Aún así, perdón que interrumpa y me regrese poquito, pero como a las 2 semanas de mi cirugía, yo ya estaba operando otra vez. Tengo por ahí unas imágenes en mi página donde hice mi primer cirugía, fue una fractura de tibia y yo amputado, obviamente con mi compañero, Yair, que le digo, ahorita es como mi brazo izquierdo. Nos aventamos, todo con paciencia, con calma, se pudo. Y desde ahí, pues imagínate, dije, sí se puede. Sí. Vimos los resultados súper bien, el paciente dado de alta después. Entonces dije, bueno, por lo pronto, sin prótesis, pero podemos seguir operando, el show tiene que continuar y a darle. Eso me motivó muchísimo. Entonces, ya con la prótesis dije, no, hombre, pues mucho mejor, ¿no? La adaptación complicada porque es una prótesis la cual hay que saber controlar. Y yo con esa motivación que traía, pues dije, rápido la tengo que poner a chambear y sacarle el mayor provecho posible. No es fácil, pero yo les digo, para mí es como un videojuego. O sea, yo emocionado por traerla y por usarla y ver todo lo que puedo hacer con una prótesis y poderme sentir completo y poder hacer cosas que pensé que ya no iba a poder volver a hacer. Muy bien. Al final, pues el conocimiento lo tienes en la mente. Sí. Puedes planear, obviamente, las ortopedias y sí, entrenar a una persona. En este caso, ya tu equipo, comentábamos hace ratito fuera de cámara, ya tienes un equipo viejo, por decirlo. O sea, sí. No hay tanta rotación en tu clínica.
Entonces, bueno, pues se hace lo que se tenga que hacer en este caso. Sí, o sea, pero fíjate, en el momento que sucede el accidente y en ese ínter o en ese proceso de adaptación, no piensas en todo eso. O sea, Sí. es complicado y piensas que va a ser imposible, que no se va a poder, pero en realidad yo siempre, bueno, no siempre, a raíz de todo esto te genera otra forma de pensar, empiezas a vivir la vida de una manera distinta y te das cuenta que la mente es nuestro superpoder y Sí. que si tú lo piensas, si lo quieres, lo puedes hacer en realidad. Entonces, si de por sí la traumatología muchos pensarán que es complicada, o los que están comenzando, o estamos, me incluyo, y vemos que el camino es medio complicado, que es cuesta arriba, que para llegar a donde están a las personas que queremos emular, que admiramos como traumatólogos, como ortopedistas, es complejo. eh, pues obviamente, ¿qué les puedo decir yo? O sea, aún así se pueden hacer las cosas. Simplemente es tener persistencia, hay que tener paciencia, hay que estar ahí. Y a pesar de lo que presente la vida, digo, obviamente hay cosas más complicadas que otras, pero nunca hay que quitar el dedo del renglón, hay que ser muy objetivos, hay que ser fuertes y créanme que las cosas se pueden lograr. Doc, ya para terminar, una última pregunta. ¿Cuál digamos que es el mayor virtud del Hospital Centro Veterinario Costa Sur? Ok, pues yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Eh, Siempre hemos tratado nosotros de tener mucho contacto con el propietario. Siempre me ha gustado llevar un seguimiento de los pacientes a tal grado de pues estar haciendo llamadas, digo, con los propietarios o de repente un mensajito, tampoco que se vuelva algo tan hostigador, pero sí de estar muy al pendiente de cómo van todos, y no simplemente recibirlos en la consulta o hacer cirugía y que les vaya bien. Aparte de todo esto, pues nosotros tenemos un grupo de médicos que como grupo somos muy fuertes. O sea, yo estoy súper orgulloso de todos, pueden confiar todos los propietarios plenamente en todos ellos. Y eso hace las cosas más fáciles. Si de por sí sabemos que nuestra área es compleja, entonces nosotros tratamos de llevarla bien, de estar actualizados para que al final de cuentas pues el beneficiado, que es el paciente, pues reciba la mejor atención posible. Estamos en crecimiento constante, como lo comentamos, tenemos 6 años apenas, pero nuestra proyección pues es a cosas grandes. Entonces, poco a poco vamos incluyendo nuevos servicios, nuevos equipos. No es fácil, pero tenemos mucha hambre de hacer las cosas bien, de ofrecer servicios de calidad y, bueno, pues ser un centro de referencia en la zona en donde estamos. Lo comentábamos hace ratito, tienes un equipo ya de muchos años, eso habla muy bien del hospital y del ambiente. Sí, Y tienes equipos, yo estoy impresionado porque quien es médico conoce la marca IDETS, estás trabajando con IDETS, sí. o sea, aquí en Guadalajara muchas veces no, IDETS es pues dentro de su marca de las mejores. Entonces, pues la verdad, ya como amigo, quitándome un poquito esa barrera, estoy muy orgulloso por todo, el hospital y la forma en la que has llevado esto. Y pues nada, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si quieres algo para terminar, y ya damos por terminado este podcast y esta primera temporada. No, pues primeramente, ya agradecerte. O sea, agradecerte mucho que me hayas considerado. Muchos no sabrán, pero me agarraste muy desprevenido. La verdad es de que todo ha sido, pues, temas que normalmente platicamos, ¿no? Fuera de aquí. Pero yo muy agradecido por la oportunidad. Eh, También, pues, emocionado todo el tiempo por el proyecto que llevo. Gracias por el reconocimiento. Eso, pues, para nosotros es algo que nos hace crecer y nos hace creer también en nuestro proyecto. No ha sido nada fácil, pero estamos ahí, estamos echándole todos los kilos, pues, para que el hospital sea un buen centro, sobre todo de referencia, y todavía pues queda mucho camino por recorrer. Por último, para no alargar todo esto, pues quisiera a lo mejor dejar un mensaje un poquito fuera de la parte clínica y de todo lo veterinario y que ya hablamos.
y es de que muchos o muchas personas pueden tener en este momento muchas dificultades, o muchos pueden estar en la condición en la que yo estoy, hablando de un tema de amputación, y para muchos, como también decía, o sea, a lo mejor no les falta una extremidad, pero tienen algún otro tema. Entonces, siempre hay una forma de resolver las cosas, de estar mejor, de estar bien, pero para mí algo que es bien importante es creer en ustedes mismos, en usar el poder de su mente y llevarlo a los límites. O sea, podemos hacer las cosas, podemos estar bien, podemos echarle ganas, cuestión de adaptación. La vida sigue, simplemente es una forma distinta de vivir la vida, y yo estoy agradecido pues por esta segunda oportunidad y pues por poder seguir haciendo lo que más me apasiona. Muy bien, David, muchísimas gracias. Con esto terminamos este podcast y terminamos esta primera temporada. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.